es importante rescatar la historia de una institución. La historia del Colegio de Mesón de Fierro, que comenzó allá por el 1991, cuando se aprobó por resolución la creación de un ciclo básico, y actualmente tiene otra denominación, pero continúa esa trayectoria iniciada en 1992. El día de ayer fui a la institución y para sorpresa mía no está el libro histórico de los primeros 10 años. Pero bueno, se podrá perder el libro histórico, pero no se perdió la historia. Si bien algunos de los que en aquella oportunidad gestionaron ya no están con vida, pero sí en el recuerdo de todos nosotros y en especial en los alumnos que hoy son profesionales en distintas localidades de la Argentina. En oportunidad de los 25 años, para sorpresa mía, no había ninguno de estos integrantes de la Comisión Procreación o de las primeras cooperadoras. Y después conversando con ellos me decían que no fueron tenidos en cuenta porque como que el colegio o las autoridades que existían en ese momento consideraban que comenzó con el edificio. Pero es como pensar que una familia comienza cuando termina de edificar su primera casa y no obstante nosotros estamos rescatando esos años que fueron los que hicieron posible. Ni siquiera es mérito nuestro, porque el único profesor que estuvo en esa oportunidad de gestionar la creación fue el profesor Langelotti y los demás eran miembros de la comunidad. En realidad, si bien no tenemos el libro histórico para corroborar algunos datos, sí tengo una copia del proyecto educativo que teníamos en aquella oportunidad, donde están muchos de los datos de la escuela. Uno de los principales problemas que enfrentamos era la dependencia de Mesón de Fierro. Por estar en un lugar estratégico y interjurisdiccional, podríamos decir, porque el pueblo está en el departamento 12 de octubre, pero a 2 kilómetros al norte ya es el departamento de Chacabuco, que pertenece a Charata, el 12 de octubre, con cabecera en Pinedo. Y 2 kilómetros al este está la colonia Mesón de Fierro, pero eso está en el departamento mayor Jorge Luis Fontana, que corresponde a Villa Ángela. O sea, por depender de 3 lugares diferentes, era uno de los inconvenientes que teníamos en esa época. Por ejemplo, el colegio dependía de Villa Ángela, la escuela primaria de Charata, el correo y la sala de primer auxilio también de Charata, la policía, el destacamento policial dependía de Pinedo y la parte telefónica dependía de Santa Silvina. Pero la importancia de nuestra gestión fue trabajar sobre datos concretos. Entonces, con el equipo directivo que en esa oportunidad estaba compuesto por el profesor Rubén Langelotti, que es en el cargo de secretario, y también de auxiliar docente Beatriz María Escurrena, decidimos tener datos reales de la comunidad y ver qué proyección tenía la institución hacia los próximos años. Y en esa oportunidad el Mesón tenía 385 habitantes y 111 familias eran las que componían la localidad, o sea, lo que era la planta urbana, que tenía 21 manzanas en su población. Nosotros lo habíamos reflejado en el proyecto esto y también discriminamos por edades cuando hicimos ese censo para tener los datos, y el 60% tenía menos de 20 años. Y ahí nosotros veíamos qué potenciales teníamos para los próximos años. Había muchos menores que estaban en la escuela primaria o el jardín, y era la proyección hacia el futuro. También vimos la cultura de la comunidad, qué iglesias o qué religión tenían. El 77% eran católicos, había un 14% de evangélicos y un 9% que no manifestaba ningún credo religioso. También nos dedicamos a ver qué actividades
hacían los tutores, o sea, los que firmaban, porque por allí el padre era agricultor, bueno, la madre es la que firmaba y está registrado como ama de casa. Y los que firmaban las tutorías de los alumnos, estoy hablando del año 2000, por ejemplo, el 39% eran ama de casa, el 21% eran jornaleros, el 13% empleados privados, el 11% eran comerciantes, el 7% empleados públicos y el 6% agricultores. Y había un 3% que eran subocupados, o sea, tenían algunas changas de tanto en tanto. Una anécdota de lo que es el seguimiento, o sea, la ocupación del padre por el hijo. Recuerdo una mamá que venía seguido a dirección y me decía, la verdad que yo al Juan le controlo la carpeta. Todos los días cuando viene del colegio yo agarro y abro y miro a ver qué hizo. Y no pasó mucho tiempo, porque cuando se reelegía, mejor dicho, la cooperadora, la eligen como vocal. Y cuando había que firmar el acta, nos enteramos que no sabía firmar. Tuvimos que traer la almohadilla de sello y con el pulgar firmó el acta, ¿no es cierto? Y yo quedé pensando qué importancia es que los padres presentes, independientemente que no tenían ni idea, porque no sabía ni leer ni escribir, pero hoy es un profesional en su área y ese chico triunfó en su vida con un proyecto de vida y quizás gracias al seguimiento y a la importancia que le daba esa mamá que todos los días le controlaba la carpeta. En 1992 los profesores fueron Eddie Alvarenga, Norma Noemí González, Patricia Keck, Rubén Langelotti, Felipe Ledesma, Ramona Molina, Rubén Igich, Beatriz María Escurrena y Claudia Tomaszuk. En el año 1992 se dictaron 2 cursos. Cuando compramos la computadora, un curso de computación para los alumnos y a su vez para la comunidad. Y también un curso de corte y confección para la comunidad. Aquí tengo un pergamino de esa época donde están los nombres de quienes hicieron el curso de corte y confección. Se trabajó muy bien con la cooperadora en esa época. Aquí en el caso de este proyecto, en ese tiempo estaba de presidente Cirilo Juárez, vicepresidente el señor Juan Miranda, secretario el profesor Langelotti, y después teníamos tesorero Carlos Breinten, protesorero Eusebio Cerrillo, y otros integrantes eran don Juan Chaparro, Juan Roldán, Margarita Cabral, María Eva Scheiber de Bukovich, José Hernández, Patricia Keck, Rosita Pavich. Otro de los datos que tuvimos en cuenta fue a través del programa de becas escolares, donde extrajimos cuál era la situación económica de los alumnos y qué ingresos tenían. Y la mayoría tenía en esa época un ingreso menor a 150 pesos, como lo refleja aquí el gráfico. Y en la pirámide más alta, o el dato más alto, que se ve que tenía mayores ganancias era porque eran hijos de colonos, pero realmente fue difícil para esa época. La mayoría de los alumnos eran carenciados, pero los que más colaboraron sus padres con la institución. Se logró la concreción del agua potable tan ansiado para Mesón de Fierro. Recuerdo que Claudio Curuchet estaba a cargo y nos proveían el agua potable en forma gratuita a través de una planta que se instaló de ósmosis inversa. Nosotros en esa oportunidad teníamos el 71% de las asignaturas, de las materias, cubiertas con personal con título docente. Había un 6% de títulos habilitantes y el 21% restante, perdón, el 23% restante tenían el título supletorio. Pero la escuela logró tener una planta funcional docente representativa y con preparación para las distintas áreas. También reflejábamos siempre en el proyecto la matrícula de la institución, o sea, cómo se iba desgranando y cuántos de los que iniciaron terminaban. En este gráfico se puede observar la primera promoción, por ejemplo, la que inició en 1992, se comenzaron 39 y de esos
llegaron al título de bachiller en término 19 alumnos. Otros se fueron recibiendo en las promociones futuras. Y este dato era fundamental para saber que no perdiéramos alumnos en la trayectoria y tratar de hacer todo lo posible. De esas 14 escuelas que recibíamos alumnos de la escuela primaria, íbamos a dar charlas todos los años. En el mes de septiembre recorríamos todas las escuelas en un radio de 20 kilómetros alrededor de Mesón de Fierro. Había 14 escuelas primarias. Dábamos una charla tratando de captar alumnos y también teníamos los datos de todas esas escuelas, qué cantidad de alumnos tenían por año. Entonces hacíamos una proyección hacia los futuros años, cuál era la posibilidad de incrementar la matrícula. Se incrementó considerablemente con el transporte escolar. Allí, cuando pudimos traer los alumnos desde el campo hacia la escuela, incrementamos. Y también habíamos hecho un relevamiento para este proyecto y teníamos un 36% vivían en la planta urbana. El 64% de nuestros alumnos pertenecían a escuelas rurales. Y nosotros íbamos más lejos todavía para tener datos certeros a qué distancia vivían estos alumnos. Y entonces hacíamos un cuadro desde primero a quinto año, cuántos venían de 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros y hasta 20 kilómetros. Teníamos 2 alumnos que venían de 20 kilómetros, 19 había un alumno, por ejemplo 4 de 17 kilómetros. Eran alejados de la comunidad, pero ellos continuaban estudiando su nivel secundario. La matrícula de la escuela primaria teníamos siempre actualizada. Lo que observábamos era un gran degranamiento de la matrícula en todas las escuelas. Cuando surge el programa AIPO, que le construyeron barrios en las distintas localidades, mucha gente se fue del campo y las escuelas primarias se vieron despobladas. Pero nosotros hacíamos un relevamiento y hacíamos un cuadro y veíamos en qué año. En el caso del año 2000 sabíamos que, por ejemplo, en el 2003 iba a caer la matrícula, pero después aumentaba considerablemente hasta el 2007. Hasta relevábamos el grado de escolaridad de los tutores. Ese era un dato que lo teníamos en cuenta para ver lo que habían logrado nuestros alumnos, qué escolaridad tenían los tutores de los alumnos. Y recuerdo que la escolaridad de los padres o tutores terciario teníamos el 1%, que era algún hijo de docente que venía a la institución. Después teníamos primaria incompleta, el 46%, secundaria incompleta, el 5%, y primaria completa, el 45% de los tutores. Esa era nuestra realidad. Con esa realidad trabajamos y fuimos viendo cómo hacer para ayudar a estos chicos a que puedan concluir. Si les gustaba el campo, que siga alguna carrera referente al campo, pero si no, que tenga esa posibilidad y esa capacidad de seguir cualquier estudio superior. Siempre hicimos hincapié en la visión institucional, qué es lo que pretendemos para el futuro. Y nos poníamos por ahí algunas metas utópicas, difíciles de lograrlo, pero decíamos mejor tener esa meta que, aunque parezca una utopía, luchemos para lograrla y no tener metas chatas y lograrlas, porque no tenía sentido. Todo lo que se recaudaba de cooperadora lo invertíamos, nunca hicimos gasto de cooperadora. Decíamos, lo que de cooperadora no debe ser un gasto, sino una inversión. Y pensando en los alumnos y sobre todo en los que menos tienen, que generalmente por ahí eran los que más colaboraban. Yo recuerdo un alumno navarro. Nosotros, a través de la cooperadora, vendíamos unos números de un sorteo benéfico que hacía Lotería Chaqueña para las instituciones. Y ese solo alumno llegó a vender 1900 números en una oportunidad. Y Lotería Chaqueña nos premiaba a veces por la cantidad de números que vendían, que era una localidad pequeña, que vendían los alumnos, y en una oportunidad nos regaló una bicicleta con cambio hermosa, no existía en la zona una de esas características. Y con los profesores decidimos, en vez de sortearla o de hacer un beneficio, vamos a regalársela al alumno esfuerzo. Y bueno, había muchos alumnos esfuerzo, pero elegimos un alumno Aguirre de apellido, no recuerdo el nombre, de Pampa Landriel. Él venía a dedo, en bicicleta prestada como podía,
pero él venía a la institución. Y entonces se lo regalamos, no podía creer cuando le hicimos entrega de la bicicleta. Muchos años después me encontré en Resistencia, caminando por la peatonal, una voz me dice, profesor, ¿se acuerda de mí? Y lo miro y le digo, me acuerdo, de Pampa Landriel. No recordaba el nombre tampoco en esa oportunidad, pero sí de quién se trataba. Y le digo, ¿qué es de tu vida? Y me dice, yo estudié bibliotecología acá en Resistencia, ahora estoy estudiando en la UNE archivología, para especializarme en archivos. Y bueno, ¿y cómo hiciste para estudiar? Porque yo sabía que era de pocos recursos. No, me dice, me vine a estudiar y trabajé de mozo, porque no me insume mucho tiempo. Y bueno, con lo que me pagaban más la propina, yo vivo bien y así viví hasta que terminé y ahora soy bibliotecario. Trabajo en eso, pero estoy estudiando otra carrera. Y eso es lo mejor que le puede pasar a una institución. Que se proyecte en el futuro, pero se proyecte en los alumnos, en forma real, auténtica, y que la escuela les sirva para tener una vida acomodada, como quien dice, pero sobre todo en valores, y que pueda superar su situación, más allá de las posibilidades económicas.